Buenas tardes. Empezamos, o continuamos más bien, con nuestro curso de interpretación bíblica. Vamos a ver, ya vamos por la lección 6. Hemos visto mucho, sobre todo hemos visto los antecedentes o hemos visto lo que necesitamos entender para llegar al día de hoy. Pasamos por una introducción larga que tenía que ver con los conceptos teológicos. Vimos la Biblia, su trasfondo, las evidencias. También pasamos por versiones y traducciones y a eso le hicimos un adendum en la lección 4 de Cosmovisión y Cultura, donde vimos también las 5 que son figuras literarias. Y hoy vamos a entrar a la carnita del curso. Hoy vemos en detalle las reglas generales de interpretación, que los teólogos les dicen reglas de hermenéutica. Nosotros nos vamos a quedar con las reglas generales de interpretación y esta va a ser una lección extendida, larga, llena de detalles, porque vamos a ver si logramos ver las 13 reglas que tenemos aquí en el curso. Entonces, una de las cosas para poder interpretar correctamente un libro de la Biblia es comprender el género literario en que el libro fue producido, porque no todos se interpretan igual. En la Biblia tenemos profecía, tenemos términos legales o ley, tenemos poesía, tenemos relatos históricos, libros de sabiduría, cartas o epístolas, literatura llamada apocalíptica y tenemos también literatura narrativa, como por ejemplo los evangelios o el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa forma de escribir, de narrar, es diferente, por ejemplo, a los salmos o a los proverbios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos acercamos a un texto bíblico es comprender el libro en que se encuentra y el estilo o el género literario al que ese libro pertenece, porque eso hace un mundo de diferencia. Vamos a ver algunas normas básicas cuando nosotros nos vamos a acercar a entender las Escrituras. Lo primero y más importante, un espíritu de discípulo, de siervo, de esclavo humilde, no creer que todos lo sabemos, entender que han pasado 2000 largos y extensos años en que el Señor a través de su Espíritu ha levantado maestros que se han ido acumulando ese conocimiento a lo largo de 2 milenios y que hemos llegado aquí no porque sabemos todo lo que ellos saben, sino cada uno se ha ido montado en el hombro de los que le precedían. Entonces, en esta época que es muy sencillo porque todo ese conocimiento está en el internet, y lo podemos buscar. Sin embargo, tenemos que tener la humildad del discípulo que dice, lo que voy a decir es un tanto socrático, no sé, no lo sé, voy a averiguar, creía que era así, de repente me doy cuenta que no. Tener esa humildad de acercarse al texto bíblico e ir a buscar esos hombres y mujeres que a lo largo de los años el Señor ha levantado, que han dedicado horas, días, años enteros a estudiar las Escrituras, que han producido obras maravillosas y no tener el altivez de decir yo sé más que aquellos. Entonces el espíritu humilde es lo primero con que nosotros tenemos que acercarnos a las Escrituras. Lo segundo es una regla fundamental que vamos a ver a lo largo de todo el curso. La Biblia es su propio intérprete. O, dicho de otra manera, la Escritura explica la Escritura. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Está Jesús hablando. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, porque eran las Escrituras que había en ese momento. Y el Salmo en 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. La totalidad de tu palabra es la verdad. Entonces a veces nos encontramos
textos complejos que si nos quedamos varados en ellos, difícilmente los vamos a interpretar correctamente. Pero recurrimos a otros textos que hablan del mismo tema, que tal vez lo explican con un poquito más de claridad. Entonces, la Escritura es el principal intérprete de la Escritura misma. Y vamos a ver algunos ejemplos en esta tarde. Empecemos por las reglas generales de interpretación. La primera, y la más obvia tal vez. Averigüemos y determinemos el sentido usual y ordinario del texto. ¿Qué dice el texto? Y lo primero que hacemos es, ¿qué es exactamente lo que dice? No qué quiso decir, no qué símbolos hay adentro, no a dónde lo puedo correlacionar. Quedémonos en él. ¿Qué dice? ¿Qué es lo más obvio del texto? Pongo un ejemplo ahí de Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué hay que interpretar de esto? Absolutamente nada. Lea lo que dice. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy el número uno. Nadie ocupa ese lugar salvo yo. Eso es lo primero que dice. Y si lo tomamos así, no tenemos que empezar a danzar alrededor del texto para ver qué habrá querido decir. Es lo que dice, ¿verdad? Entonces, la primera regla es ver el texto y valorarlo tal y como está. La segunda, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Si hemos batallado con no sacar textos de contexto, tampoco le demos significado a palabras fuera de las oraciones o frases donde se encuentran. Para ello, ahora sí empezamos a complicarnos un poquitito. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a regresar al colegio? Hay que regresar a gramática. Hay que entender cosas como sujeto y predicado. ¿Se acuerdan del tema de sujeto y predicado? Hay que entender cosas como semántica, como sintaxis. Y uno dice, pero esos son los expertos. En el cole le enseñaron a uno esto. Es regresar un poquito allá atrás para poder comprender el significado de las palabras. Por otra parte, también puse ahí análisis etimológico. Porque a veces las palabras significan varias cosas, tienen diferentes acepciones. Y buscar la etimología, o sea, el origen, cómo se construyó esa palabra, a veces nos arroja mucha luz. Aquí les tengo un ejemplo, Romanos 8, 28, 29, el famosísimo texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces aquí tengo dos en negrilla, como ven ahí. En el segundo párrafo dice, porque a los que antes conoció, ese a los, ¿a quién se está refiriendo? A los que aman a Dios, que está en el párrafo anterior, porque de ahí se lo trae. ¿Verdad? Entonces, ese tema de estar siguiendo la pista de quién está hablando es sumamente importante. ¿Quién y de quién? Y por otra parte, esto de los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, ese conformes no viene de conformidad en tiempo de que yo estoy conforme con mi vida. Aquí hay que aplicar etimología, o sea, el origen de la palabra. Conforme, de igual forma. Entonces, esa palabra que puede tener varios significados, cuando vemos la etimología de la palabra, se nos abre el texto. Entonces, lo que está diciendo aquí es que, voy a sustituir las negrillas, porque a los que aman a Dios, Él los conoció de antes. A eso los predestinó para que fuesen hechos de la forma de la imagen de su Hijo. Ese es el texto que está ahí. ¿Okay? Entonces, hay que tener presente las reglas gramaticales que aprendimos y sirve de muchísimo,
entender la etimología de las palabras. Al final del curso yo les voy a dar recursos que nosotros tenemos a mano para poder hacer todas estas cosas. Dichosamente hoy en día ya no hay que tener un diccionario etimológico a la par. Hay diccionarios etimológicos en línea gratis. Entonces estamos llenos de recursos que ya no hay excusa para hacer una mala interpretación bíblica. Tercera regla. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indique el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto en estudio. A eso le llamamos el contexto inmediato. No sé cuántas sectas, no sé cuántas herejías han surgido por violar este principio de interpretación. Que se saca un texto de su contexto y se interpreta erróneamente. No sé cuántas. Veamos entonces el contexto inmediato. Y tengo el ejemplo aquí de Santiago, que es una carta que mucha gente la ve controversial porque saca de contexto el texto. ¿Okay? Entonces, veamos Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y uno dice, bueno, ¿qué decía el versículo 13 y qué dicen los versículos 15 y 16? Porque los textos tienen una unidad. No podemos sacar eso peladito así como está. ¿Qué decía el versículo 13? ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces ahora vamos a pegar los dos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y esta otra parte, ungiéndolo con aceite, la gente agarró eso y sobre todo en el mundo pentecostal, andan atollando con aceite cuanta cosa se pueden imaginar, carros, casas, vestidos, chiquitos, de todo. Resulta que en los tiempos bíblicos, el aceite de oliva, así como hoy, hay algunos que saben esto, tiene propiedades medicinales. Entonces a la gente que se enfermaba, ¿sabe qué le hacían? Le ponían aceite de oliva. Ungir quiere decir untar. Llame a los ancianos para que, desde la perspectiva, llamémosle médica, que ahora sería, llame a los ancianos para que le traigan, no sé, una pastilla para el dolor de cabeza, lo unjan, le pongan aceite de oliva, que era la costumbre para los enfermos. Pero que además le unjan con aceite porque van a orar por él en el nombre del Señor. Versículos posteriores, 15 y 16. Y la oración de fe, que viene de los ancianos, que en teoría los ancianos de la iglesia son gente servidora de Cristo y por lo tanto han sido justificados por Cristo y por lo tanto son justos, salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. ¡Wow! Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De una enfermedad física o está hablando de una dolencia espiritual? Porque habla de salvación y habla de pecados. ¿De qué enfermedad está hablando aquí? Vean cómo empieza a ayudarnos el contexto. Confesaos, ahora viene, sigue adelante, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sanados de qué? De la herida que me hice pasando la cerca en el alambre púas. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justificado puede mucho. ¿Cómo ora el justo? Porque esa es la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cómo ora el justo? Ora pidiéndole a Dios lo que sabe que complace a Dios. Porque yo no le voy a pedir a Dios un Rolls Royce. ¿Verdad que no? No es eficaz. La oración del justo es, a ver, hay un
como una suerte de dicho de toda la vida, usted quiere que Dios le conteste sus oraciones positivamente, pídale a Dios lo que usted sabe que Dios está dispuesto a dar. Y así todas sus oraciones van a ser contestadas positivamente. Y ya nosotros en la Escritura sabemos qué es lo que Dios quiere. Entonces, ore en ese sentido. ¿Sí? Bueno, en la época bíblica, recordemos que la ley tenía una parte de la ley que era higiénica. Y el Señor le dio esa parte de la ley al pueblo de Israel precisamente para preservar su salud. Entonces, cuando la gente rompía o quebraba o pecaba contra esas partes higiénicas, se enfermaba. Entonces la gente asoció enfermedad con pecado. Cuando Jesús le trajeron al famoso paralítico, que abrieron un hueco en el techo y le bajaron al paralítico, el Señor no le dijo, levántate, tome tu camilla y anda. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces estaban ahí los fariseos y le dijeron, pero ¿quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús, para demostrarles, porque ellos en su cabeza, pecado y enfermedad estaba igual, le dijo, ¿quieren ver cómo sí perdono pecados? Levántate y anda. Y se levantó y se fue. Entonces en la cabeza de los fariseos dijeron, mira, de verdad le perdonó los pecados porque se pudo levantar y se pudo ir. Era lo que se creía. Ok. Sí, la pregunta fue, sí, aquí es donde se toma que el pecado trae enfermedad. Gracias. Y después tenemos el contexto llamado lejano. El contexto lejano tiene que ver con el libro donde está el texto. Ya no solo los versículos anteriores y posteriores, sino el libro donde se encuentra el texto. En este caso, el libro de Santiago. Y uno dice, ok, ¿qué me dice a mí el libro de Santiago? ¿Por qué lo escribió? ¿Y a quién lo dirigió? ¿Y cómo está estructurado? Si es una carta, entonces tiene introducción, desarrollo y conclusión y despedida. Si es más bien un tratado teológico, entonces tiene otra composición. Tengo que entender el total del libro para entender por qué él está hablando lo que está hablando. En este caso en particular, parece ser que Santiago había determinado, había detectado que había un montón de gente que decía que tenía fe, pero carecía de amor al prójimo. Y entonces él basa toda su carta en un tema de obras que se derivan de la verdadera fe. ¿Okay? Entonces uno ve en ese contexto, ya ve el contexto lejano y entonces uno aprecia el libro y cuando uno aprecia el libro regresa al texto a interpretar y le saca todavía más juguito, ¿verdad? Bien, la audiencia de acuerdo al texto. Esto es otra cosa requete importante. Porque el Señor no le hablaba igual a los fariseos que a los discípulos. Ni los apóstoles le hablaban igual a los discípulos que a los incrédulos. Tengo un texto que se usa mucho en el mundo ecuménico, o sea, cuando se juntan católicos y evangélicos y hacen un solo grupo para estar juntos en lo que tenemos en común y no hablar de lo que nos separan. Este lo usa mucho. Dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ve que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios quiere que el mundo entero proceda al arrepentimiento y que el mundo entero, ninguno de ellos perezca. Eso es lo que, si sacamos el texto de allí, podríamos afirmar. Entonces, de repente un arminiano te podría decir, ve, Dios quiere que todos, pero depende de cada uno. Y un universalista podría decir, no, ve que todos se salvan. Sacando el texto de contexto. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es la audiencia de esta carta? De la segunda carta de Pedro. Veamos, primero ahí dice, es paciente para con nosotros. ¿Quién es nosotros? Porque esa es la audiencia de la carta. Y esos son, ninguno de nosotros perezca, sino que todos los de nosotros procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son? Vamos a ver si son creyentes, porque la misma carta nos lo dice. ¿Verdad? El Señor es paciente.
¿Con quién? ¿Quién no quiere que perezca? ¿Quiénes son todos los que proceden al arrepentimiento? Bueno, en ese capítulo, el capítulo empieza: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿A quién le está escribiendo? El principio de la carta: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por lo tanto, nosotros, ninguno y todos, del versículo 9 del capítulo 3, se trata de la iglesia. Sí, pero aquí más bien lo que andamos buscando es la audiencia a la cual se dirige el mensaje. Vea, ninguna regla es aislada. ¿Qué dicha que lo dijiste? La pregunta de Juan 10, si esta regla no es parecida a la anterior. En realidad, las 12 o 13 que vamos a ver hoy, todas se entrelazan. ¿Okay? Lo que me interesa de aquí es que comprendamos la audiencia. Porque al saber quién es la audiencia, también el texto se nos abre. Al saber aquí que Pedro le está escribiendo a la iglesia, cuando dice nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, está hablando de ustedes. Entonces el texto se nos... La otra es, si todos proceden al arrepentimiento, aquí hay un problema serio con lo que predicó Jesús, que decía que no todos proceden al arrepentimiento y no todos se salvan. Entonces, a la luz de lo segundo que vimos, ¿se acuerda qué fue lo segundo que vimos? La Biblia se explica a sí misma. Si entendemos los pilares gigantescos que hay a lo largo de toda la Escritura, entendemos que no todo el mundo se salva. Por lo tanto, todos no van a proceder al arrepentimiento. Entonces, nos quedamos en el texto y decimos, ¿quiénes son estos todos? Y empezamos a averiguar, nos vamos al capítulo 3, versículo 1, y arrancamos desde atrás, desde donde empieza la carta, para entender de quién está hablando Pedro, o a quién está hablando Pedro. Entonces, cuando entendemos eso, ¡clic!, se nos abre el texto. ¿Okay? Claramente lo que nos está diciendo es que todos nosotros, los amados, nosotros en el versículo 9, los amados en el versículo 3.1, y todos los descritos en los versículos 1 y 2 del capítulo 1, esos nosotros, esos todos, está hablando de que todos los que pertenecemos a la iglesia procedemos al arrepentimiento, que es una de las características de una persona que se entrega a Cristo. Se arrepiente, por lo tanto no está de acuerdo con su vida, necesita un cambio de vida hacia una vida que el Señor quiere y desea que vivamos. Entonces el texto se nos abre, un texto tan controversial, se nos abre básicamente cuando lo leemos en la misma carta, cuál es la audiencia a la cual fue dirigida. Ok, seguimos adelante. Ahora hablamos de consistencia. Y aquí vamos a tocar otro versículo que la gente ha tomado como un estribillo, que es Juan 3:16. Nosotros no podemos ser inconsistentes en cuanto a doctrina. No podemos. Si nosotros encontramos un texto que de repente uno dice, pero es que ese me está pegando en la doctrina tal, llamemos la doble naturaleza de Jesucristo, y nos encontramos un texto donde vemos solo la humanidad de Jesús, y nosotros decimos, pero es que no es que también es divino. Nosotros necesitamos tener claro la doctrina sana que tenemos y después ir a investigar el texto y hacerlo consistente con la doctrina, investigar en él, quedarse en él, hasta que estemos nosotros satisfechos de que tenemos consistencia doctrinal. El ejemplo que les tengo está aquí en Juan 3, del 14 al 17. Vea que no puse 3:16. Arranqué desde el 14, porque debí haber arrancado desde el 1 del capítulo 3, cuando el Señor empezó a conversar con Nicodemo, desde ahí. Pero empecemos aquí.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto viene del libro de Números. No voy a hacer toda la exégesis del texto, solo les voy a dar una muestra de esto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se nos hace muy familiar, pero resulta que está en el versículo 15. Entonces, lo que sigue, en el famoso 3:16, hay gente que dice que esa es una nota editorial de Juan. Hay gente que dice que eso es Cristo. Las Biblias que tienen en rojo lo que Cristo dice, usualmente el 3:16 no lo ponen en rojo. Afirman que esta es una nota editorial de Juan. La verdad de las cosas es que en el texto, tanto en español como en griego, no podés distinguir si fue Cristo el que dijo el 3:16 o es una nota editorial de Juan. Para el cabo da lo mismo, porque lo vamos a interpretar tal cual como está. Regresamos a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Pero qué torta, acabamos de ver allá atrás en Pedro que no es tan así. Aquí hay una inconsistencia. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ahora ya vemos que no es todo el mundo, es todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo otra vez, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿quién es este mundo? Porque resulta que en primera de Juan, Juan dice, no améis al mundo. Entonces, como que mundo tiene un montón de significados, no solo uno. La palabra griega es cosmos, con K, que quiere decir la creación, el mundo, la tierra, etc. Pero la forma como los autores bíblicos hablan de esto varía. No es una sola. En español podríamos irnos en esa finta, pero no es así. ¿Quién es ese mundo? Es todo aquel que en él cree. ¿Quién cree? Entonces hay que regresar un poquitito a versículos anteriores, a Juan 3:8, que es cuando el Señor le había estado hablando a Nicodemo y le dijo, mira Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo no entendió absolutamente nada qué quiere decir eso, y el Señor le habló del nacimiento en el Espíritu. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, en los versículos anteriores él habló de nacer de nuevo y ahora habla de nacer del Espíritu. Y sigue adelante. Entonces, este es un solo texto. Entonces ahora podemos entender que tal mundo que él amó son aquellos que son nacidos del Espíritu porque nacieron de nuevo, y como son nacidos del Espíritu, eso quiere decir que el Espíritu los hizo nacer de nuevo. Entonces ahora Juan 3:16 podríamos leerlo de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios a los nacidos de nuevo, porque son nacidos en el Espíritu, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que son los nacidos en el Espíritu, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces de repente mundo y todos empezamos a verlo de forma diferente. Cuando entendemos la consistencia doctrinal. Nacido de nuevo, lo usa el Señor como una analogía preciosa de nuestro primer nacimiento. Cuando nosotros nacimos, nosotros no hicimos absolutamente nada para nacer. Así de igual manera, en nuestro nacimiento espiritual, tampoco. Por eso tenemos que ser nacidos del Espíritu, como dice aquí. Entonces a ese grupo, es como que yo diga, salimos de aquí y me encuentro a alguien y dice, ahí estaba toda la gente, sí, vieras, todo el mundo estaba encantado. Ese todo el mundo, me estoy refiriendo a este grupo de gente que estaba encantado. Entonces, aquí ahora tenemos un tema de consistencia doctrinal y el contexto de todo el capítulo que tenemos en Juan 3:16. Se nos abre el todos y se nos abre el mundo. Porque uno podría decir, no, mira, pero es que solo aquel que en él cree, entonces los que no creen no, y entonces quiere decir que eso es decisión de cada uno. Entonces,
Tenemos que buscar la consistencia doctrinal, echarnos para atrás otra vez, ver lo que Cristo enseña. Y a veces tenemos que echarnos para adelante. Si nos vamos para adelante, vamos a llegar en el mismo Evangelio de Juan, al capítulo 6, donde el Señor dice, nadie viene a mí si el Padre no lo envió. Entonces, esos que vienen a Él, porque son enviados por el Padre, no son otros que los que Él ama y no condena, sino que los perdona y tienen vida eterna en el capítulo 3. Porque el capítulo 3 no pertenece a un libro diferente que el capítulo 6. Entonces buscamos consistencia doctrinal. Cuando no la encontremos, quedémonos ahí parqueados. A ver qué quiere decir esto. Buscamos concordancias, buscamos comentarios, leemos libros y nos quedamos ahí, porque si hay algo que la Biblia no tiene, es inconsistencia. La inconsistencia la tenemos nosotros, no las Escrituras. Ok, seguimos con la consistencia y ahora tocamos otro de los versículos controversiales, que de hecho sea de paso el martes pasado, hablábamos un poquito en la iglesia de Alajuela, que Jen me prestó un libro de MacArthur relacionado con este versículo. Yo le decía, espérate al sábado porque vamos a hablar de él. De nuevo, tenemos que pensar en la consistencia doctrinal, por eso lo puse aquí. Es el mismo punto de interpretación, no es otro, es el mismo. Pero estoy poniendo otro ejemplo que también usan los arminianos para decir que depende de uno. Y dice así, 1 Timoteo 2, 1, 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Otra vez todos aparece ahí. Otra vez. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez tenemos el mismo problema que tuvimos en la carta de Pedro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual dio a sí mismo en rescate por todos, otra vez, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si tomamos este texto así como está, y lo sacamos de la Biblia y lo dejamos así, estamos hablando de universalismo, que toda la gente se salva. El problema es que eso sería inconsistente con toda la doctrina bíblica relacionada con que hay salvación y hay condenación. Entonces hay que meterse a lidiar con el texto para buscar la consistencia doctrinal. ¿En dónde está? Porque además Pablo es el que amplió mejor la doctrina de la elección divina que Cristo enseñó. Entonces Pablo no puede estar diciéndole a Timoteo todo lo contrario de todo lo que trata la carta de Romanos. Entonces aquí hay algo que tenemos que empezar a lidiar con este texto. Entonces empecemos. ¿Por quién hay que orar? Ahora hay que ir a buscar la palabra griega, de ese todos. Porque en español todos es todos, pero en griego es paz, que puede significar todo, cualquiera, cada uno, el todo o todo tipo. Entonces de repente, si cambiamos ese todos por alguna de estas cosas, podríamos encontrarnos que Dios, como el texto que dice que no hace acepción de personas, hombres, mujeres, esclavos, libres, gordos, flacos, altos, bajos, nicaragüenses, costarricenses, africanos, chinos, de todos. Y además nos dice que oremos por ¿quiénes? Por los que Dios puso en eminencia y en autoridad. Y eso Pablo lo usa, también lo toca en Romanos. Yo ya voy a dejar de decir nuestros gobernantes de los partidos de los últimos 8 años porque ya es cansante, pero Dios los puso ahí. Aunque no nos guste. Hay gobernantes que impulsan el aborto y uno dice, pero ¿dónde está Dios poniendo? No, ¿ustedes creen que ellos hubieran llegado ahí si Dios no hubiera querido que llegaran?
¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, reyes, gobernantes y todo tipo de gente, pueblo, tribu, lengua y nación, como nos explica el libro del Apocalipsis, que es de todo tipo de gente. Y entendemos, por lo tanto, que para darle consistencia doctrinal al texto, a ver, ustedes no hubieran pensado ir a buscar el todos en griego. Hay que quedarse un rato ahí, a veces días, a veces ir a ver la etimología de la palabra, a veces ir a un diccionario interlineal y ver qué es lo que dice en griego, para empezar a ser consistentes. Porque a mí que no me digan que Pablo era inconsistente. No era, en modo alguno. Entonces, cuando notamos, a ver, un consejo sano, a mí me cambió la vida una vez, mientras hacíamos los estudios de Apocalipsis, allá en el año 99, yo estaba oyendo unas conferencias de don Juan Stam, que debe ser el hombre más famoso, escribió 2 comentarios de Apocalipsis aquí en Costa Rica, y en una de esas conferencias, don Juan Stam dijo algo que marcó mi vida. Don Juan Stam dijo: vieran que mi vida cambió cuando yo decidí creerle a la Biblia. En vez de andar rebuscando cosas, decidió creerle. Dice R.C. Sproul que cuando uno toma esa decisión y se encuentra un texto complicado, uno se queda, busque y busque y busque y busque. Y no sale con, ¡ay, encontré una inconsistencia! Sino que se queda ahí y lidia con el texto. Porque la Biblia no es inconsistente. No es. El inconsistente es uno. Entonces hay que quedarse ahí y decir, bueno, como la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto todo lo que está ahí es correcto, es cierto, infalible, inerrante, entonces yo tengo un problema aquí. Entonces yo me tengo que quedar trabajando en el texto. No importa lo que me tome. Bien, vamos a la cuarta. El contexto cultural histórico es tan importante como el contexto literario. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos métodos de interpretación, cuál era el nuestro? Gramatical histórico. Gramatical histórico. Analizamos los textos, las palabras, el contexto literario, pero también viajamos en el tiempo a analizar el contexto histórico-cultural. Entonces, lo primero es entender la época. Por hacer una interpretación rápida, se nos pueden ir detalles que nos abren el texto si tomáramos el trabajo de ir a estudiar qué estaba pasando y cuáles eran las costumbres de esos pueblos en esas épocas. Y yo sé que ustedes me dicen, pero ¿cómo sabe uno eso? Les voy a decir hace 25 años cómo sabía uno. Se iba a buscar unos tomos así de Alfred Edersheim y empezaba uno a leerlos. Ahora usted le hace ¿qué quiere decir los cargadores en los mercados en la Palestina de Jesús? ¡Ping! Y le salen 1.000.000 de respuestas. Hoy el que no lo hace es porque es perezoso, porque está a distancia de un clic. Entonces prefiere que alguien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en vez de ir a buscarlo. Porque es más cómodo que alguien se lo diga. Pero el estudioso, el preocupado, lo busca. Y más ahora con los recursos que tenemos. Tenemos que entender el autor, o sea, quién escribe el texto, cuál es su pasado, cuál es su papel en la historia de la redención, es sumamente importante. Ponerse en los zapatos del que escribió. Entender a quién va dirigido ese texto. Porque créanme que ni una sola letra de la Biblia fue dirigida a ninguno de nosotros como audiencia primaria. Ni una. Todas tenían gente a la cual se le estaba mandando el mensaje. Y no éramos nosotros, como audiencia primaria. La Biblia en su trascendencia, por supuesto, que nos llega a nosotros. Pero en su audiencia primaria no era. Entonces es importante conocer quién es esa audiencia primaria, cómo piensa, cómo vive. También la situación, sí, perdón.
la pregunta es si la Biblia no tiene tiempos. Claro que los tiene, porque la Biblia es un documento histórico. No, a ver, la pregunta viene por aquí. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la misma. Pero a la gente que se le dio cambia. Dios no cambia, pero la gente sí. Entonces, por ejemplo, a ver, en los tiempos en que se escribe la carta a los Corintios, los romanos tenían esclavos que, entre otras cosas, eran esclavos sexuales. Hoy no existe tal cosa. Pero si vos no comprendes eso que pasaba entonces, ¿cómo vas a entender lo que Pablo le escribe a los Corintios? La Biblia, pese a la palabra de Dios permanece para siempre, como sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, los principios bíblicos son eternos. Y si quitarle la vida a una persona mientras Israel andaba en el desierto se pagaba con la vida, porque esa vida se paga con la vida, ahora también, porque Dios es el mismo que ordenó aquello. Ahora bien, las circunstancias que atravesaba aquel pueblo en ese momento son diferentes a las circunstancias de hoy. Si hoy vos, a ver, voy a poner el ejemplo de un homosexual, lo ves allá afuera y lo matás a pedradas, que es lo que ordena el libro de Levítico, ¿qué te va a pasar? Y no es el mismo Dios y la misma Biblia, entonces habría que ir a matar a pedradas a los homosexuales. No es así. Los principios de Dios, y Dios es el mismo porque Dios es inmutable, pero las razones por las cuales Dios da el mensaje a través de un mensajero a un pueblo definido, tiene que ver con una situación que estaba pasando ahí. Ahora bien, si esa situación se repite hoy, el Dios que la resolvió de aquella manera en su palabra, la resuelve de igual manera hoy porque Dios no cambia. ¿Okay? Voy a poner un ejemplo de esto. En la iglesia de Corinto había un tipo que se estaba metiendo con su madrastra. La orden fue expúlsenlo de la iglesia. ¿Qué les pasa a ustedes? Hoy será igual. Hoy será igual. Entonces el principio permanece. ¿Ok? ¿Ok? Sí, sí. A ver, voy a ponerlo de esta manera, hablando me acaba de leer un texto, Ray. Lo que es malo para Dios hace 2000 años es malo para Dios hoy. ¿Ok? Lo que Dios llama malo es malo y lo que Dios llama bueno es bueno y eso es eterno. Dios no cambia. Lo que sí cambia son las personas y las culturas conforme van avanzando. Entonces, si no entendemos qué pasaba en ese momento, ¿cómo aplicarlo hoy? Ese es el punto de entender la audiencia primaria. Otro ejemplo que les doy, la famosa parábola mal llamada del hijo pródigo, que a mí me gusta llamarla del padre amoroso, porque el que tiene mérito ahí es el padre, no el hijo. El hijo es un malagradecido que se comió la herencia y donde estaba comiendo comida de chanchos, dijo, los esclavos de mi tata comen mejor que yo, así que mejor me voy a comer como los esclavos de mi tata. ¿Cuál mérito tiene? Ninguno. Pero el padre amoroso estaba ahí esperando a su hijo. Entonces, para mí la parábola debería ser la parábola del padre amoroso. Resulta que uno dice, la parábola viene y entonces ya póngale vestidos, póngale sandalias, póngale el anillo, maten un animal, hagamos una pachanga. Y uno diría, ahí termina la parábola. Pero ahí no termina. Aparece el otro hijo. Y el otro dijo, ay, mi tata, este que hizo todo aquello, y todo esto, y yo que me quedé aquí, que soy fiel, y que esto y que el otro, y a mí no me paras bola. Uno dice, ¿por qué el Señor metió a ese personaje? Por la audiencia primaria. El Señor tenía una doble audiencia ahí, tenía discípulos y tenía fariseos. Una parte de la parábola era para los discípulos, otra parte de la parábola era para los fariseos. Cuando entendemos la audiencia primaria, se nos abre el texto.
¿Ok? Entender la situación que motiva el mensaje. ¿Qué pasó? Volvemos a la carta a los Corintios, que es la que uno usa siempre de ejemplo con esto. Todo el mundo supone que Pablo recibió una carta de Corinto o a alguien que vino a contarle lo que estaba pasando. Porque en la primera carta a los Corintios, Pablo responde a eso. Y uno por la carta puede discernir qué era lo que estaba pasando o qué le dijeron a Pablo o qué estaba respondiendo. Ahí habían rencillas y estaban divididos, uno que con Apolos y otro que con Pablo. Ahí tenían problemas porque no entendían muy bien el tema del matrimonio. Si yo estoy casado con un incrédulo entonces ¿cómo es la cosa de si me puedo divorciar? Ahí había un grupillo de gente que tenía una plata donde se juntaban y entonces se daban unas comilonas y unas bebidas gigantescas de vino en medio de la cena del Señor y hacían un lado a los pobres de la iglesia. Ahí estaban algunos cultos que estaban hablando en unas lenguas y después rajaban porque ellos eran de esa manera y Pablo dijo que ¿y el amor? ¿Dónde cree que está el amor? Entonces nosotros vemos que la iglesia de Corinto estaba llena de cosas y cuando entendemos qué estaban haciendo los corintios, podemos entender por qué Pablo escribe su carta. Entonces la carta a los corintios también se nos abre y entendemos cosas. Entonces la audiencia y la situación es importante. El ejemplo que aquí les traigo es un ejemplo que más o menos me resume todo lo que hemos hablado en la época, el autor, la audiencia, la situación que motiva el mensaje. Y este es el famoso texto de Mateo 11, 27, 30, que empieza aquí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. No la mayoría de las cosas, no alguna de las cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Cuál Hijo? La verdadera naturaleza de ese que está hablando. Solo la puede conocer su eterno Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Porque ellos son distintos, especiales, santos. Y aquí dice Jesús, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, el Señor elige a quien revela. Inmediatamente cursa una invitación. Inmediatamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Agobiados, con una carga terrible. Y entonces hace una analogía preciosa que algunos comentaristas dicen es probable que ellos hayan estado viendo los cargadores del mercado cuando estaban pasando ahí adelante, cuando Jesús les explicó esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién le estaba hablando el Señor? ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Si no conocemos las costumbres de la época, no sabríamos que los cargadores, el yugo, les voy a decir qué era el yugo. El yugo era como un pedazo de madera que se ponían aquí extenso y aquí colgaban las cargas. A esto le llamaban el yugo. No era el yugo del buey, ¿verdad? Este es otro tipo de yugo, que no era nada cómodo. Entonces, en los mercados de aquellos tiempos, tenían cargadores, porque la gente iba a hacer la compra todos los días. No habían refris, entonces había que ir todos los días a la compra. Y los mercados usualmente quedaban en el centro del pueblo, para que quedaran equidistantes de todo el pueblo. No vaya a ser que quede de este lado, entonces a aquel le queda larguísimo y a este le queda a la par. Entonces, usualmente estaban en el centro del pueblo. Y los comerciantes que le pagaban a los cargadores eran unos abusivos. Entonces venía Julita a comprar la verdura del día y le pagaba la plata de la verdura y le pagaba la plata del flete. Y atrás venía Emilia y le decía, mira, yo también, y aquí está la plata del flete.
Y el tipo, en vez de pagarle a un cargador que vaya donde Julita y vuelva, y a otro que vaya donde Emilia y vuelva, usaba el mismo cargador con la doble carga y le pagaba solo un viaje. Entonces el cargador iba cargado así. Y cuando eran 2, cuando eran 4, entonces, ¿qué fue pasando con esas gentes? Empezaron a doblársele la espalda por el exceso de carga. Empezó su columna a ceder y ya después los cargadores, con carga o sin carga, eran jorobaditos de tanta carga excesiva y ese yugo, que era un palo que le ponían ahí, todo incómodo. El Señor, viendo eso, dice: usted tiene un amo terrible. Yo soy un manso y humilde de corazón. En vez de ser esclavo de aquel amo, sea esclavo mío, porque mi carga es ligera y el yugo que le voy a poner es un yugo fácil, no es ese difícil y complejo. Yo le voy a hacer uno bien rico para que usted no lo sienta mal. Y además le voy a poner una carga liviana que usted puede transportar. Entonces lo que está diciendo él es que nosotros no vamos a ser totalmente libres, vamos a cambiar de amo. De uno que es un malvado, que tiene un yugo difícil y una carga excesiva, a uno que es manso y humilde de corazón, que tiene un yugo fácil y una carga ligera. Uno dice: ¿pero qué es esta belleza de texto? Bueno, esa belleza de texto no lo podemos abrir así si no conocemos las costumbres de la época. Por eso es importante este contexto cultural histórico. La audiencia del mensaje de arrepentimiento. Esta es otra. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, pues no se habían arrepentido, diciendo. Empecemos. La audiencia. Mensaje primario, versículos 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades gentiles, si hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué sigue? Vean qué interesante. 3 versículos adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ni Corazín, ni Betsaida se hubieran arrepentido si no les son revelados los secretos del reino. Sin embargo, el mensaje de arrepentimiento es universal. Es universal. Porque el Señor no sería justo si el mensaje no fuera universal. No sería justo. Sin embargo, ni Corazín, ni Betsaida, ni Tiro, ni Sidón, que era un mensaje para ellos, tuvieron aquí al Hijo de Dios, tuvieron aquí al Mesías, tuvieron aquí el que hizo unos milagros gigantescos y a ustedes no les bastó. No procedieron al arrepentimiento para salvación. No les bastó. Un paréntesis aquí. Si Jesús viniera hoy, tampoco el mundo le bastaría. Porque no somos diferentes. Levantó a uno de entre los muertos y no les bastó. Se fueron en carrera a Jerusalén a decir: acabo de darle vida a Lázaro, que estaba muerto. Y entonces, ¿qué dijeron a Jerusalén? Ahora hay que matar a Lázaro también. No les bastó. Salvo a los que el Señor les reveló. Sí, Padre, porque así te agradó. Estas audiencias tenían que estar ahí porque el Mesías pasó, tenía que llamarlos al arrepentimiento y ellos tenían que no arrepentirse. ¿Pero cuáles audiencias? Por donde él pasó. ¿Por qué su pueblo no procedió al arrepentimiento? Bueno, hay quien dice, porque no le revelaron las verdades de eso.
Además, si tenemos consistencia, otra vez nos vamos para Romanos 11 y nos damos cuenta que el endurecimiento de Israel dio espacio para la entrada de los gentiles. No hay absolutamente nada fuera del control de Dios. La autoridad del mensajero, lo que veíamos antes, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Vean, la autoridad del mensajero es algo sumamente importante. Nosotros tenemos la Escritura que tiene autoridad apostólica y esa autoridad apostólica es una autoridad delegada de Cristo, que es el que tiene la autoridad. No hay otra persona calificada desde que murió Juan, el último apóstol, para traer un mensaje de Jesucristo que se llame o se pueda decir inspirado o teonostatus, soplado por Dios, porque nadie más le puede agregar a la Escritura una tilde. Solo el mensajero, que en este caso es el Mesías, y aquellos en quien el Mesías nombró embajadores, o sea, van a ir con su mensaje, con mi autoridad. El último nombrado fue Pablo y el último que vivió fue Juan. Pablo lo dice, yo fui el último, que entré casi como un abortivo, dice Pablo. Yo fui el último. Vimos el mensaje de esperanza que está en el texto, el viejo amo, que es la ley y el pecado, el nuevo amo trae descanso y la promesa de yugo fácil y ligera carga. Bien, seguimos adelante. Quinta. Es preciso considerar el objeto o el diseño o el designio del libro y del pasaje en el cual ocurren palabras o expresiones oscuras. Esta palabra oscura a mí no me gusta usarla, pero es la que se usa en teología, porque la oscuridad siempre uno piensa como en mal, pero en realidad son cosas que no entendemos muy bien y entonces tenemos que ir a buscar pasajes claros que nos expliquen los pasajes oscuros. Partamos de un principio. La Biblia usualmente nos dice por qué se escribe cada libro. El ejemplo que tenemos son dos. Juan en su evangelio al final dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, cuando abramos el libro de Juan y leamos Juan 1:1, entendamos que de ahí en adelante todo fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay ninguna otra razón por la cual se escribió el Evangelio de Juan. Esta es la razón por la cual se escribió el Evangelio de Juan. Ahora brincamos a Lucas, que tuvo otras razones. Así empieza el Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, otras historias de Cristo, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o sea, los apóstoles, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, o sea, fue, habló, la gente dice, no hay evidencia aquí, pero es una evidencia, digamos, implícita, que el relato del nacimiento de Cristo, que está en el Evangelio de Lucas, es el relato de María. Y que Lucas entrevistó a María, porque nadie más podía saber las cosas que se dicen ahí si no hubiera sido María. Y como aquí dice, he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, él fue a visitar los testigos, él no estaba ahí. Además, él visitó Éfeso con Pablo, y en Éfeso, ¿quién vivía? María, con Juan. Entonces no es nada raro, yo estoy especulando, porfa, no es nada raro que Lucas hablara con María y María le contara el nacimiento de Jesús, el cual él puso en su evangelio. Dice, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. O sea, el evangelio de Lucas, la audiencia primaria es un tipo que se llamaba Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, además Teófilo era creyente y era discípulo.
La palabra Teófilo, ¿qué quiere decir? Teos, filos, hijo. Hasta la misma palabra de él. Entonces, el Evangelio de Lucas está dirigido a Teófilo y lo que le dice es, vea Teófilo, esta cosa la voy a escribir porque voy a ir a verificar todo lo que los apóstoles han contado y voy a ir a las fuentes de origen para que me cuenten y yo lo voy a ir registrando. Y resulta que el Evangelio de Lucas, que es bien extenso, uno ve que Lucas se preocupa y se ocupa de poner detalles que validan la narrativa. Entonces el Evangelio de Lucas tiene una razón diferente de haber sido escrito que el Evangelio de Juan. El de Juan fue para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el de Lucas, dirigido a un creyente, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces cuando vemos Lucas, vemos un detalle histórico de la vida de Jesús. Histórico. Lucas no para ahí. Acto seguido escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un detalle histórico, al mismo Teófilo, que es un detalle histórico de cómo nació la iglesia. Sexta regla. Es necesario consultar los pasajes paralelos que hacen referencia el uno del otro y tienen relación o tratan del mismo asunto. Nosotros tenemos referencias cruzadas en nuestras Biblias. Ya las Biblias todas modernas vienen con, en el mismo texto, a veces a la par en una columna o a veces abajo, notas de correlaciones de textos. A veces tenemos el mismo texto en 2 o 3 o 4 evangelios, narrado de forma diferente. A veces tenemos textos en una carta que se relaciona con una enseñanza de Cristo. Entonces siempre tenemos que buscar pasajes paralelos. Entonces, por ejemplo, veamos una doctrina y vemos cómo hay pasajes que se relacionan con ella. La doctrina de la depravación total. Por favor, no crean que es que todos somos unos depravados. Eso no quiere decir. La depravación total quiere decir que cada parte de nuestra existencia es caída. O sea, la totalidad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está caída. Eso es lo que quiere decir, no es que todos somos depravados, ¿verdad? En términos de la depravación que conocemos. Veámoslo primero. Génesis 6:12, primer libro de la Biblia, y miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Empezamos desde allá. Salmo 14:1-3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Uy, eso nos es familiar, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya nos damos cuenta que esto no fue un invento de Pablo. Pablo en Romanos cita esos textos, los correlaciona para generar la doctrina de la depravación total. Y dice, como está escrito, Pablo mismo dice, esto no es mío, esto está escrito allá atrás. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces yo los invito que cada vez que diga el texto como está escrito, o así está escrito, o esto dice la Escritura, nos vayamos al texto original. Porque usualmente el texto original tiene más cosas. Esta es una cita de un texto mucho mayor, que donde lo leemos completo y regresamos otra vez a nuestro texto de donde tomamos la referencia, se enriquece también la interpretación. 300, ¿qué eran? Ahorita me acuerdo, creo que eran 350 citas del Antiguo Testamento que hay en el Nuevo.
350 citas. Y alguien dice, yo soy de Nuevo Testamento y de Antiguo Testamento no. Andy Stanley dice, ahora hay que separarse del Antiguo Testamento y quedarse en el Nuevo. Que Dios se apiade de él. Séptima, a partir del uso de comentarios bíblicos, analizar la etimología, el origen de las palabras y los posibles significados en los lenguajes originales. Los comentarios bíblicos son obras extensas de teólogos que han ido analizando las escrituras versículo por versículo. Y los que son buenos comentarios nos hablan de la palabra en el griego o en el hebreo en que estaba escrito y nos hablan de situaciones que pasaban, nos hablan de un montón de cosas. El tema de los, y lo voy a tocar más adelante en la lección 12, que son recursos que tenemos a mano para la interpretación, cuando hablemos de comentarios bíblicos, voy a hablarles de los diferentes tipos de comentarios bíblicos que hay, porque no todos son iguales. Hay que revisar la teología del autor, porque así van interpretando las escrituras de acuerdo a su corriente teológica. Y además hay comentarios bíblicos para teólogos, hay comentarios bíblicos que se usan en los seminarios bíblicos, hay comentarios bíblicos que es para pastores, hay comentarios bíblicos que son para el público en general, hay diferentes. Entonces uno tiene que seleccionarlos bien, eso lo vamos a profundizar más adelante. Ya vimos un ejemplo de etimología, conformarse al mundo, ¿verdad? Conformarse, en el diccionario etimológico es hacerse de la misma forma, formar, constituir, adaptar, acomodar, concordar, armonizar, ajustar, adecuar, resignarse, aguantarse, avenirse, plegarse, amoldarse dos veces, dice ahí, amolarse, acceder, transigir, doblegarse o asentir. Entonces sí es un trabajo, ¿verdad?, del intérprete, ¿verdad? Y ejemplo del lenguaje original, que aquí hay un libro de John MacArthur, que ahora hablábamos de MacArthur, que le dedicó un libro entero a esta palabra, a doulos. Lamentablemente en nuestras Biblias, esta palabra se traduce como siervo. Y cuando la leemos como siervo, uno podría pensar en alguien que sirve. Y por lo tanto podría confundirla con diáconos, que es la palabra griega para alguien que sirve. Pero resulta que la palabra griega que está para siervo en la mayoría de los textos es doulos, que es esclavo. ¿Por qué MacArthur se enoja tanto? Porque el siervo tiene opción de servir, el esclavo no. Si nosotros somos esclavos de Cristo, estamos obligados a obedecerle. El siervo, si no quiere, se da media vuelta y se va. El esclavo no. Entonces, esa palabra que se usa, y alguien me podría decir, pero ¿por qué los traductores, sabiendo que doulos es esclavo, por qué pusieron siervo? Porque estaban las épocas en que decir esclavo en estas latitudes era terrible, ¿verdad? Por la esclavitud y la guerra de la abolición de la esclavitud. Entonces son palabras que se usan poco, pero me parece a mí que no son fieles al texto bíblico. Se debió haber puesto esclavo. Por eso los comentarios bíblicos usualmente nos llevan a esto. No es que estemos nosotros con la Biblia interlineal aquí a la par chequeando todo. Usualmente un comentarista bueno te dice esto. Cuando aparece esta palabra te lo dice. Entonces uno se va y si quiere ver una Biblia interlineal la lee, o si quiere ir al Strong, la concordancia Strong para ver el significado, eso uno va, o se queda con el comentario del comentarista. Bien, octava. Esto por favor póngale cuidado. La octava y la novena, que son muy parecidas. Hay que aprender a distinguir los textos de la Biblia que son narrativos de aquellos que son didácticos. ¿A qué me refiero con esto? Narrativos. La Biblia nos narra una historia, lo cual no quiere decir que la Biblia condona en la conducta del personaje de la historia, solo está narrando la historia. A mí, una de las cosas que más me impresionan de la Biblia es que no oculta el pecado de los hagiógrafos, de los autores bíblicos. Cuando meten los escarpines, la Biblia lo dice. Pedro,
y la Biblia no oculta que negó al Cristo 3 veces. David, un hombre hecho conforme al corazón de Dios, la Biblia no oculta que fue un adúltero. La Biblia revela lo que revela y a veces narra una historia. Uno no puede hacer doctrina de un pasaje narrativo. Por ejemplo, Pedro negó 3 veces al Señor y después fue uno de los líderes de la iglesia. Eso quiere decir que yo tengo que negar al Señor 3 veces para que el Señor me ame 3 veces, como dice Juan 21. No es cierto. Estoy haciendo doctrina de un texto narrativo. Entonces hay que, cuando vamos a hacer algo, por favor distingan los textos narrativos de los textos didácticos. ¿Ok? Jonás 3:10, vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Ay, Dios no se arrepiente. ¿Cómo se va a arrepentir Dios? Uy, me salió mal la cosa. Del mal que había anunciado hacerle si no lo hizo. Interesantemente, usando un poco lo del punto anterior, que les decía que siempre se entrelazan. El texto en hebreo allí es nakyam, que la J se pronuncia como I, nakyam. Y no quiere decir arrepentirse desde la perspectiva de, ups, me equivoqué. También quiere decir compadecerse. También quiere decir consolar. Entonces no se vayan, aquí este sería un caso de consistencia doctrinal. Dios no es humano para arrepentirse porque Dios no se equivoca. Entonces puede ser que cuando nos encontremos estas palabras tengamos que ir a hacer un poquito más de ver los textos en los lenguajes originales y este tipo de cosas. Del mal que se había anunciado, Él no lo hizo. Eso nos hizo una narrativa. Dios se afligió, pero siguió adelante. Un didáctico que nos enseña principios bíblicos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces uno decía, entonces, porque ese arrepentimiento sí es regresar en una decisión mal tomada. El otro de Jonás no. Y Job 23:13, pero si él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. ¿Por qué nadie puede cambiar lo que Dios decide? Hay que regresar a los atributos de Dios. Dios es perfectamente sabio. Y Dios es esencialmente bueno y es esencialmente santo. Por lo tanto, todas sus decisiones son esencialmente santas, esencialmente buenas y esencialmente perfectas porque su sabiduría es perfecta. Por lo tanto, Dios no tiene que cambiar de opinión, porque si cambia de opinión quiere decir que no era perfecto lo que había hecho antes y ahora lo que va a hacer nuevo necesita un ajuste. Por eso cuando Él decide una cosa, decide eso. ¿Ok? Eso es un texto didáctico. Arriba vimos un narrativo y abajo vemos un didáctico. Entonces, ¿ven cómo los didácticos nos ayudan a interpretar los narrativos? Y ahora vamos a decretos divinos, textos descriptivos y textos prescriptivos, que es muy parecido al anterior. De nuevo, mucho cuidado. Mucho cuidado. Decretos. Cuando Dios decreta, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, Paola es salva y Paola es salva. Ese es un decreto divino. Y se cumple, se ejecuta. Así como Dios decretó la creación, decreta la salvación del ser humano. El decreto divino. No hay nada que podamos hacer para oponernos, no hay absolutamente ninguna fuerza que pueda evitar que esto pase. Cuando Dios decreta, se ejecuta. Ahora tenemos los textos descriptivos que se parecen a los narrativos, es más o menos del mismo sentido. Un pasaje se describe sin que esto signifique que hay que comportarse así. Según Samuel 11:4, envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Está hablando de la mujer de Urías. Cuando llegó él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Ay, si David pudo, yo también puedo. Ajá. Anda, Yanka, a ver cómo te va. Es un texto
porque nos está describiendo algo que pasó, pero no se hace doctrina con él. Es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero tenemos que ver si ese texto es narrativo o si ese texto es prescriptivo, como por ejemplo los textos como no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un mandamiento, pero no es un decreto, porque vea que a veces no se cumple, porque ahí anda la gente como loca haciéndose ídolos y adorándolos. Pero es una prescripción divina, es una orden divina. ¿En qué se diferencia del decreto? Que el decreto Dios lo cumple y los mandamientos o los textos prescriptivos nos toca a nosotros cumplirlos. Esa es la diferencia. ¿Quién cumple? ¿Okay? Ni me digas eso, porque ni me digas eso. Dice Julita, los yo declamos y yo decretos y yo. No creo que valga la pena gastar siquiera 5 segundos en hablar del tema. La décima. Ahora estamos entrando todavía más teología. Aplique teología bíblica al texto a interpretar. La teología bíblica muestra la expresión de la revelación de Dios a lo largo de la historia de forma progresiva. Libro por libro. Creación, caída, historia, redención, glorificación. Ahí tenemos un diagrama donde vemos a Cristo aquí la muerte de Cristo aquí en el centro. Previo a la muerte de Cristo, la fe miraba hacia adelante y había una esperanza. Posterior a la muerte de Cristo, la fe mira hacia el pasado y nosotros no tenemos esperanza, tenemos completa certidumbre. Entonces, la teología bíblica de algunos libros ven hacia adelante, la teología bíblica de otros ve hacia atrás. ¿Okay? La teología bíblica tiene que ver con la teología del libro, en su progresión de revelación hasta llegar a la revelación cumbre, que es Cristo. ¿Okay? Dicho sea de paso, en la conferencia mensual siguiente, que se llama Del pecado a la gloria, vamos a hacer el análisis de la revelación progresiva de Dios, precisamente. ¿Okay? La undécima, que es muy parecida a la décima, solo que es teología sistemática en vez de ser teología bíblica. La teología sistemática tiene que ver con el análisis de doctrinas específicas según temas específicos, que están a lo largo de toda la Biblia. Ya aquí no es libro por libro, aquí es doctrina por doctrina. La Trinidad, bueno, la Trinidad yo la vi en el bautismo de Jesús. Sí, la vi en el bautismo de Jesús. ¿Dónde más la veo? La vi cuando el Espíritu se paseaba por las aguas en Génesis 1. La vi cuando se decretó la creación. Después Juan me dice que el ejecutor de la creación es Cristo. Entonces quiere decir que allá atrás en Génesis 1 estaba la Trinidad también. Entonces empezamos a ver doctrinas, análisis doctrinal, por eso se llama teología sistemática. Entonces cuando estamos enfrente de un texto, por favor, no le pierdan no le pierdan atención a hacer una reflexión teológica. Tenemos el texto enfrente. ¿Qué me dice el texto en términos de teología bíblica? ¿Cuál es la teología que hay en este libro? Pero por otro lado, ¿qué me dice el texto sobre las doctrinas que están aquí? Entonces aplicamos teología sistemática. Esas dos, para redondear la interpretación. Duodécima. Aplique los principios gramaticales a la comprensión del texto. Regreso al cole. Tenga especial cuidado con los conectores de ideas. Los asimismos, los por tantos, los ya que es y los peros que Rolly ama. Pero Dios. Cada vez que puede los menciona. Vamos a ver estos conectores. Dice Pablo en Romanos 4, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, aquí hay un conector. ¿Qué nos está diciendo? Del argumento que acabo de decir aquí, voy a darles una conclusión acá. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hay un conector importante. No los ignoremos. A veces vamos leyendo la escritura y eso se nos pasa. Mira, eso es como corrido. No, no es corrido. Esto es una suerte de silogismo. Hay dos premisas y un argumento conclusivo. Entonces, no, el asimismo, los por tanto, los ya que no los ignoremos, porque detrás de esos siempre viene una conclusión doctrinal importante. ¿Ok? Hay momentos de contrastes en las escrituras. El término pero, ya no voy a hablar más de Rolly, se usa para enfatizar acciones divinas frecuentes o frecuentemente. Efesios 2, 3, 5, pasaje típico. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Paramos ahí y decimos, ahora sí, qué torta tenemos aquí. Pero Dios. Entonces pasamos de una preocupación gigantesca de que éramos hijos para ira, pero Dios. No dice pero nosotros. No dice pero nuestra sabiduría ni pero nuestra inteligencia. Normalmente pero Dios hay que ponerle cuidado porque detrás de él viene doctrina. Vamos a ver. Vean la abundancia doctrinal que hay aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, un atributo divino, por su gran amor con que nos amó, otro atributo divino, aun estando nosotros muertos en pecados, la depravación total, nos dio vida juntamente con Cristo, la redención, por gracia sois salvos, la gracia un atributo divino. Todo en ese pedacito, después del pero Dios. Solo ese pedacito, solo esos dos renglones que están ahí, dan para estudiar un año entero. Solo esos dos, después del pero Dios. Entonces, atendamos los por tantos, atendamos los pero dioses, atendamos los asimismos, atendamos los yaques, porque siempre detrás viene una declaración doctrinal importante. 30. Por favor, esta es otra forma de equivocarse cuando uno interpreta las escrituras. La división de capítulos la hizo Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, en el año 1228. Después, la subdivisión en versículos fue introducida en el siglo XVI por el trabajo de Santes Panino y Robert Estienne. Santes Panino, dicho sea de paso, es de los revisores de la cual iba a ser la Biblia del Oso más tarde, que es la Reina Valera. Estas divisiones son a criterio de ellos. Los libros de la Biblia no están en capítulos y versículos. A veces, Mr. Langton se equivocó y metió una división de capítulo cuando no tenía y truncó una idea. Y entonces uno se queda, capítulo 4 aquí terminó, voy al 5, que es otra cosa, y sigue lo mismo. Uno debió haber estudiado la mitad del 4 y la mitad del 5 para tener perícope, es el nombre técnico de una idea, perícope, el perícope de la idea. Es el nombre técnico de este texto, puede ser que fue truncado entre capítulo 4 y 5, pero es una sola idea. Veamos el ejemplo. 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, la segunda venida de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y brinca el 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Siguió el texto? No. ¿Por qué me cambió el capítulo? Esto se debería leer corrido, del 16 al 4 del capítulo 5. Vean lo que sigue. Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, vean, ¿qué hay aquí? Más, que es igual que un pero, un conector. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si queremos entender el texto correctamente de la segunda venida de Cristo, hay que remover la mención de que hay un capítulo 5, versículos del 1 al 4, y leerse desde porque el Señor mismo aquí arriba hasta aquí, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y tenés entonces el perícope, tenés la idea completa que el apóstol quería dar. Entonces no se vayan en la finta con la recomendación de los que hicieron capítulos y versículos. No necesariamente hay cambios de temas. Entonces leamos contexto, 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 contexto. El contexto posterior y el contexto anterior. Y así entendemos dónde se termina una idea y dónde empieza la siguiente. ¿Ok? Y así como un resumen de consejos generales, para hacerlo así a la carrerita. Consideramos el propósito del autor, la audiencia primaria, la interpretación literal primero, antes que cualquier otra cosa. Situamos el texto en su contexto, buscamos la interpretación en la propia escritura. Si tenemos un texto oscuro, buscamos otros textos más claros que nos ayuden a interpretarlo. Consideremos tanto la teología bíblica como la sistemática, las dos, para buscar la reflexión teológica que hay en el texto. Recordemos que hay un solo significado principal, aunque las aplicaciones pueden ser muchas. Vean, la Biblia no es de interpretación privada. Dios dijo lo que dijo, y eso es lo que nos corresponde a nosotros enseñar, lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es lo mismo cuando lo dijo hace 2000 años que cuando lo leemos hoy. No cambia. No cambia. Puede ser que nosotros pasamos por ese texto hace 3 años, no le dimos pelota y hoy volvimos a pasar por el texto y hoy nos significó una barbaridad. Qué dicha, me alegra mucho, pero el texto siempre dijo lo mismo. La palabra de Dios no cambia. Hoy no quiere decir una cosa y pasó mañana otra. No. Siempre quiso decir lo mismo. ¿Qué quiso decir? Lo que Dios le dijo a la audiencia primaria. Eso. Nada más. Puede ser que las aplicaciones en la vida vayan cambiando conforme la vida va cambiando, pero el texto no cambia. Siempre es el mismo. Siempre tenemos que armonizar con todas las escrituras. Cuando estamos en un texto tenemos que tener presente las doctrinas generales, la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la salvación por fe, la resurrección, la ascensión, la segunda venida. Todo eso siempre es nuestra sombrilla bajo la cual interpretamos los textos particulares. Pongámosle atención al género literario. De nuevo, no vamos a interpretar igual un salmo que tiene cuartillas a una epístola. Consideramos gramática en el idioma original, enfatizar el contexto histórico-cultural y recordemos esto. La escritura se le llaman cordones de oro. Tiene desde principio a fin unas conexiones espectaculares. Aunque fue escrita en un proceso de 1500 años, tiene una unidad doctrinal de principio a fin. Es la historia de la redención del hombre, vida, mensaje y obra de Jesús como el Mesías, lo que Dios hace con su pueblo y cómo Dios redime a su pueblo para vivir con él por una eternidad. Eso está desde principio a fin. Entonces, cuando vamos por pedazos del libro, nunca nos olvidemos que hay un hilo conductor de los 66 libros de la Biblia. Yo sé que pasamos muy rápido, son 13, y las hicimos así, pero todas tienen sentido. Yo no quiero que se las aprendan de memoria. Lo que quiero es que cuando estén interpretando el texto, mira, no, me voy a ir al contexto porque esto no lo entiendo. No, voy a buscar la referencia que está aquí para el otro libro que estaba diciéndole esto. Esta palabra no se me hace, esto no se me hace consistente con la doctrina tal. Voy a ir a buscar un comentario bíblico. Y nos hacemos intérpretes, responsables. Nuestra misión, y es la única misión,
es sacar del texto lo que Dios dice. No hay ninguna otra, es solo eso. De hoy en 8 vamos a empezar a analizar cómo se interpreta ya géneros literarios. Cómo interpretamos las parábolas, cómo interpretamos los proverbios, cómo interpretamos poesía. Y así nos vamos a ir. Es muy probable que a partir de hoy vamos a estar viendo 2 lecciones en las mismas 2 horas. Es muy probable. Entonces probablemente vamos a salir antes. ¿Ok? ¿Listo por hoy? Que el Señor me los bendiga. Vamos a alistarnos porque viene la prédica de las 6 de la tarde.